El primer video que subí al canal, 10 datos que te llenarán de optimismo, claramente era una sátira a esos videos que te encuentras en YouTube que son demasiado family friendly y cuyo contenido es de dudosa fuente. El chiste era empezar con un tono alegre e ir descendiendo a algo más siniestro poco a poco, con datos e información cada vez más incómoda de escuchar. Te preguntarás por qué estoy explicando lo que se supone era un video de broma. A la hora de recopilar información, me encontré con un dato especialmente siniestro, el cual era bastante desagradable y fuera de tono para lo que se supone era una simple broma. Quizás ya sabrás al respecto, pues es un tema bastante fuerte que tuvo cobertura en diversos medios, desde noticieros, blogs y adaptaciones filmográficas hasta un manga y diversas referencias musicales a lo largo del tiempo. Me refiero, por supuesto, al siniestro caso de Junko Furuta, también conocida como la chica en el concreto. El asesinato de Junko Furuta, a más o menos 30 años de haber sido perpetuado, sigue siendo uno de los más sonados tanto en Japón como en el mundo, debido a la brutalidad de la tortura a la que fue sometida la estudiante de 17 años antes de perder la vida y después ser botada como simple basura en un contenedor con cemento a las afueras de Kioto. Los autores del crimen fueron 4 de sus compañeros de instituto, de aproximadamente su misma edad y, cabe mencionar, ni siquiera se les dio una condena a la altura de las calamidades cometidas, pues fueron juzgados como menores de edad. La joven Junko Furuta era una estudiante de alrededor de 17 años que estudiaba en la escuela secundaria de la prefectura de Misato. Furuta era una chica normal, como tú, como yo, como tus amigos y amigas, llena de ambiciones y sueños que alcanzar, bastante popular entre el alumnado y los docentes debido a su calidad como estudiante y con orígenes bastante humildes. En ese entonces, Furuta estaba ahorrando para tener un viaje con sus amigos después de graduarse. Sin embargo, todos los sueños y esperanzas de la joven adolescente se verían frustrados un 25 de noviembre de 1988. Esa tarde, Furuta se dirigía a casa en bicicleta luego de haber tenido un día ordinario, cuando fue interceptada por 4 estudiantes de su misma escuela. Yo Kamisaku, de 17 años, Minato Nobuharu, de 16, Watanabe Yasushi, de 17, y Miyano Hiroshi, de 18 años, quien fue el líder del grupo, quien además tenía estrechas conexiones con la mafia yakuza. Tras haber sido atacada por los 4 estudiantes, Furuta fue llevada a un almacén donde fue amenazada y abusada por los 4 muchachos. Posteriormente, fue llevada a un hotel en donde los abusos continuaron. A Furuta se le dijo que los muchachos tenían conexiones con la mafia yakuza, así que si se atrevía a hablar, mandarían asesinar a su familia. Tras el miedo de pensar que algo le pasara a su familia, la joven de 17 años no tuvo más opción que quedar en silencio y no oponer resistencia a su triste destino. Posterior a esto, la joven fue llevada a la casa de Nobuhara, en donde tuvo que fingir ser su novia y llamar constantemente a casa para no levantar alguna clase de sospechas por parte de los padres del muchacho y de la chica, porque sí, hubo gente que vio cómo la chica estaba en cautiverio y no se hizo nada por temor a represalias. Es en este punto en donde la vida de la joven Junko se volvería un auténtico infierno. Durante los 44 días en los que la joven estuvo secuestrada, sufrió toda clase de torturas y abusos inimaginables, que parecerían haber sido sacadas de la mente de un perturbado. Entre los horrores que tuvo que vivir la joven Furuta, se encuentran actos como el ser abusada por no solo sus 4 compañeros de clase, sino además de haber sido asaltada por otros 100 hombres más, todos miembros de la mafia yakuza. Se dice incluso que en la autopsia se registraron alrededor de 400 abusos sexuales. A los muchachos también les gustaba penetrar a Furuta con toda clase de objetos en su vagina y ano, que iban desde barras de acero, tijeras, botellas de vidrio, bombillas de luz encendidas que,
Ya te imaginarás lo que sucedía al ser insertadas en la pobre muchacha. Además de estos objetos, los jóvenes también le insertaban pirotecnia en sus genitales y sí, procedían a encenderlos después, solo por el mero gusto de verla sufrir. A Furuta se le negó el alimento, siendo mantenida con vida, si así podría llamársele, con su propia orina y con cucarachas u otros insectos o animales que hubiera en la casa de Nobuhara. A la pobre Junko se le tenía la mayor parte del tiempo desnuda, y si los captores no la tenían masturbándose delante de ellos para su entretenimiento, la obligaban a beber alcohol y a ponerla a bailar, y cada vez que la pobre se equivocara o cayera, procedían a darle brutales palizas, solo por el mero hecho de no poder mantenerse en pie. Furuta fue quemada con cigarrillos y mecheros en múltiples ocasiones. Le amputaron un pezón y un seno lo tenía perforado con agujas. También le arrojaron pesas de acero en el abdomen, todo producto de que la joven intentase escapar o fuese alguna clase de castigo retorcido por no obedecer las indicaciones de sus secuestradores. Le destrozaron las manos a base de pisadas, le prendieron fuego en las piernas por tratar de escapar y cuando la joven perdía la conciencia, le sumergían la cabeza en agua fría para que despertara, solo para poder seguir torturándola. Se dice incluso que la joven se tenía que arrastrar para poder hacer sus necesidades de lo dañada que estaba. Aproximadamente 15 días después de su cautiverio, Koichi Ihara, un conocido de Nobuhara, fue supuestamente intimidado para participar en los abusos a Junko. Este muchacho le informó a sus padres, los cuales procedieron a llamar a la policía sobre el asunto. Uno pensaría que con la asistencia de la policía, la pobre Junko podría salir de ese infierno, pero no. Cuando la policía fue a revisar la casa de Nobuhara, los dueños de esta y padres del muchacho le dijeron a los oficiales que no sucedía nada extraño, que no había ninguna chica en su casa y hasta los invitaron a pasar a la casa y por más increíble que suene, los policías rechazaron la oferta, pensando en que si los estaban invitando a pasar, entonces nada malo debía estar pasando, ¿verdad? Sí, así es. A los oficiales los persuadieron muy fácilmente, ganándose el odio de la comunidad en cuanto el caso salió a la luz. Lo más triste de todo esto es que si hubieran realizado bien su trabajo, la pobre Junko hubiera podido sobrevivir y recuperarse, pero en cambio tuvo que soportar otros 20 días más en ese infierno, siendo torturada a diario. Si la joven no era prendida en fuego como castigo por suplicar que la mataran, era abandonada en un balcón desnuda, en pleno invierno, o era encerrada en un congelador. Tras tantas palizas y violaciones, Furuta había perdido el control de su esfínter y vejiga, además de devolver sus alimentos, por lo que era brutalmente golpeada cuando manchaba la alfombra o devolvía el estómago. Así es, Furuta recibía una paliza cada vez que los jóvenes podían, incluso sin que fuese su culpa. Fue tanto así la brutalidad de sus castigos, que la joven Furuta quedó irreconocible de sus rasgos faciales y empezaba a oler mal a causa de sus heridas. El triste desenlace de esta historia llega un 4 de enero de 1989. Ese día, Furuta ya casi ni tenía signos de estar viva y fue retada por Hiroshi Miyano a un duelo de mahjong, en el cual, sorpresivamente pese a su estado, Furuta ganó. Esto, claro, no le hizo ni una pizca de gracia a Hiroshi, quien rápidamente enfureció y comenzó a darle una brutal golpiza a la pobre Junko. Le rompieron las piernas, golpeándoselas con barras de hierro y de madera, y una vez en el suelo, la empezaron a patear para posteriormente ponerla de pie y seguirla golpeando. Cuando Furuta ya no pudo mantenerse más en pie, colapsó, golpeando su cabeza en el suelo, lo que le provocó convulsiones. Los golpes no se detienen ahí, pues, al ver que Furuta tenía sangre y pus en todo el cuerpo, decidieron ponerse bolsas en las manos para seguirla golpeando. Cansados de los ataques físicos, decidieron bañarla en gasolina y prenderle fuego una última vez.
Tras unos ya muy pobres intentos de apagar el fuego, Furuta finalmente colapsó. Luego de percatarse de que Junko estaba muerta, los jóvenes decidieron llevársela en una bolsa y arrojarla en un contenedor a las afueras de Kioto y llenarla con cemento húmedo, terminando así con lo que fue alguna vez Junko Furuta. Irónicamente, fue el mismo cabecilla del grupo, Hiroshi Miyano, quien delató el crimen, pues, tras haber sido arrestado por la policía por otro crimen de violación que había cometido, lo orillaron a creer que la chica por la que le estaban preguntando era Junko, haciendo así que revelara la ubicación de los restos de lo que alguna vez fue Junko Furuta. El juicio a los muchachos resultó bastante controversial, siendo la sentencia más alta una condena de 20 años en prisión para Miyano, mientras que los otros 3 muchachos estuvieron en prisión por más o menos 7 o 9 años, ya que todos fueron juzgados como menores pese a las calamidades que habían cometido. Hiroshi Miyano, al haber sido el líder del grupo y tener conexiones con la mafia yakuza, fue sentenciado a 17 años de cárcel, aunque después se le adicionaron otros 3 años más. Nobuharu Minato fue sentenciado a 9 años de cárcel, aunque sus padres no fueron sentenciados pese a haber sido testigos de lo que ocurría en su propia casa. Watanabe Yasushi recibió una condena de 7 años más o menos, y Joe Kamisaku recibió una condena de 8 años. ¿Sabes qué es lo peor? Que todos los jóvenes regresaron a prisión o fueron detenidos nuevamente por haber cometido alguna clase de crimen, demostrando así que estas personas no tienen alma, no sienten remordimiento alguno en sus acciones y que ni el dinero que fue dado a la familia de Junko ni las pobres condenas a las que fueron llevados los chicos son suficientes para enmendar el irreparable daño que causaron y tapar la gran mancha que quedó en la sociedad japonesa. Ahora entiendes por qué esta información fue excluida del otro video, ¿verdad? Ciertamente, el caso de la chica en el concreto da mucho en qué pensar, tanto en la ética y la moralidad de las personas, como en la eficiencia del sistema judicial, y si es realmente suficiente tener encerrados a las personas desalmadas para enmendar el mal que han hecho a la sociedad. El caso de la joven Furuta es bastante triste, pero si te pones a pensar, no es el único allá afuera. El hecho de que la información de lo que le ocurrió a Junko Furuta haya sido revelada abre la puerta a pensar que múltiples sucesos similares están ocurriendo en el mundo. Algunos menos brutales, otros quizás peores que te harían preguntarte si esas personas en realidad son seres humanos. El hecho de que conozcamos lo que le pasó a la joven Junko abre esta siniestra puerta a pensar que realmente hay mucha maldad allá afuera, la cual ni siquiera podremos conocer jamás, para bien o para mal. Mientras tú vives tu día a día, puede que algo similar esté ocurriendo en otra parte del mundo y jamás se sabrá. Jamás habrá justicia para todos y jamás podremos hacer nada para cambiarlo. Ahora sí, creo que he cumplido con mi cometido de hacerte sentir mal, pero al mismo tiempo espero y reflexiones un poco, y aunque no podamos cambiar el mundo, trates de ser más amable con el prójimo, pues creo que ya entiendes que hay demasiada maldad en el mundo. Sin nada más que agregar, yo soy Koyo Misero y nos vemos en la siguiente vez que pueda.